En esta noche, en el libro de Nehemías, capítulo 13, terminamos cuando el líder de los líderes en aquella época en la tierra de Jerusalén se enfrenta con los últimos 4 problemas de su ministerio. 4 problemas, y aquí van a poner mucha atención, a donde él tenía que demostrar toda la capacidad que aprendió durante el tiempo que estuvo en comunión con Dios y como líder, para que haya podido resultar y acabar y permanecer la obra de Dios. Lo que les quiero decir es que la vida cristiana es una vida de preparación. Dios se prepara en el 96, no sé en qué área se preparó, yo sé en qué área me preparó a mí particularmente. En el 95 se preparó en otra área, de julio a agosto del 94 se preparó en otra área, y toda la época cristiana está perfectamente bien medida por Dios. Dios no se equivoca con ninguno de nosotros. Y lo que hace Dios es que voy a preparar a Juan Pérez porque va a enfrentar en junio del 97 este problema. Observa muy bien. Si Juan Pérez no pasó la prueba en el 96, y en enero no ha vuelto a pasar la prueba y sigue saliendo reprobado, esto no significa que la prueba que Dios tiene para ti en junio del 97 te la va a quitar. La prueba va a venir a tu vida de todas maneras. Es exactamente como en la escuela. Al maestro no le importa si te preparaste o no te preparaste. Él te dio las clases, tú tuviste que haber pagado el precio de la responsabilidad, de la puntualidad y del sacrificio. Y cuando vienen los exámenes, tú no puedes decirle, me agarró impreparado. Ese es tu problema, te va a contestar el maestro. Y Dios actúa de la misma forma. La prueba viene a tu vida, y hay de los cristianos que cuando las pruebas vienen, no están preparados. Porque perdieron la oportunidad de su vida. Esas oportunidades nunca jamás regresan. Hay pruebas que viene a tu vida, la muerte de un ser querido, la caída de tu negocio, de repente vas a ser calumniado y expuesto públicamente de una forma injustificada. No importa el tipo de prueba que pueda algún día venir a tu vida, la Biblia nos ordena que vivamos siempre en comunión con Dios. Para que cuando venga como un río el enemigo, podamos levantar la bandera en contra de él. Pero si cuando las pruebas vienen y tú no estás preparado, te amargas. Te amargas. Te frustras, te llenas de rencor, de resentimiento, porque te viste incapaz de poder enfrentar ese problema, e inmediatamente buscas un culpable. Y siempre el culpable es Dios. Él tiene la culpa de lo que me ha pasado, él esto, él aquello, y si no comienzas a buscar a otra persona, pero si tú no estás listo, o si no estás lista, cuando las pruebas vienen, no pasas más que con 0, te reprueba Dios y sufres mucho. Y miren ustedes que las pruebas van a aumentar a nuestra vida antes que Cristo venga. Van a ir aumentando. La Biblia nos advierte, vendrán tiempos peligrosos, según de Timoteo 3:1. El Espíritu dice claramente, sin ningún lugar a dudas, que vendrán tiempos peligrosos. Y a continuación el apóstol Pablo comienza a enumerar las características del carácter de los seres humanos antes de que Cristo venga. Y tenemos un panorama internacional enfrente de nosotros que se está derrumbando. Decíamos el otro día, aquí vemos en México que no hay justicia en lo absoluto. En Ecuador un presidente loco. En Cuba un señor no lo pueden sacar ni con chicles. Allá en Europa reciben y le dan el premio Nobel al guerrillero más grande del mundo, asesino y terrorista Yasser Arafat. El mundo está totalmente desquiciado. Los gobernantes están confundidos. El presidente de Estados Unidos, el hombre más inmoral de toda la historia, de todos los presidentes de los Estados Unidos. Su esposa involucrada en los problemas más grandes que existen, como el movimiento de lesbianas en Estados Unidos. En Inglaterra, todos los ministros británicos cayendo todos porque han encontrado que tienen amantes. Y por donde quiera que tú volteas, nos damos cuenta que vivimos en un mundo caótico, donde hay un derrumbamiento de valores y de integridad tremendo que está sacudiendo los cimientos de la sociedad. Y la Biblia dice en el Salmo 11 que si los fundamentos fueran quitados,
¿qué sería de nosotros? No puede ninguna sociedad permanecer sin fundamentos, y los fundamentos de una sociedad siempre tienen que ser morales. Y cuando estos fundamentos se desintegran y se desmorona la sociedad. Y el ejemplo lo tenemos en la historia con todos los grandes imperios mundiales. Nehemías enfrenta 4 problemas tremendos que, vuelvo a repetir, si no hubiera sido por la preparación, por su integridad, por su honestidad, por su dedicación y por su consagración a la obra de Dios, no hubiera sido capaz. Fue muy fácil levantar la muralla, luchó contra 3 o 4 enemigos, en 50 días ya se acabó, pero Dios no quiere que tú acabes ahí. Ya tuviste tu título de ingeniero, ya llegaste a ser pastor, ya eres predicador, ya tienes tu computadora, ya tienes tu viaje, ya tienes tu dinero, pero la vida es siempre permanecer. No podemos quedarnos confiados, porque el que piensa que está firme, mire que no caiga. La vida cristiana es continuamente lo mismo. Guerra. Lucha. Nunca se acaba mientras estemos en este cuerpo. Cualquiera que se confíe y cualquiera que comienza, allá ya tengo esto, ya alcancé a esto, o se acuesta en la hamaca, Dios te va a mover tus fundamentos. Porque estamos en pie de guerra, estamos en pie de lucha, y no podemos darnos el lujo de poder quitarnos la armadura un solo segundo. Ludwig van Beethoven ha sido descrito como el músico que sentía, pensaba y soñaba en tonos. Cuando tenía 5 años, Beethoven tocaba el violín. A los 13 años era un experto organista. A los 20 años debutó dando y ofreciendo un propio concierto que él había compuesto. Como concertista de piano, ha sido de los más grandes que han existido, y como compositor casi no tiene comparación. Ludwig van Beethoven escribió 9 sinfonías, 5 conciertos, decenas de oberturas, minuetos, piezas de cámara y decenas de sonatas. Tuvo un padre maligno, fue un padre explotador, porque en contraste con los grandes éxitos de Beethoven, ha sido uno de los hombres, de acuerdo a los historiadores, que más han sufrido en esta vida. Desde que era niño, el padre lo explotó sin escrúpulos y explotó su prodigio. Y más tarde se agravaron sus sufrimientos cuando perdió totalmente los 2 oídos. Beethoven fue un hombre que, a pesar de sus sufrimientos, canalizó toda su frustración y la ira interna que él sentía al no poder escuchar como él quisiera en una admirable determinación para continuar componiendo su propia música. La gente que vivía alrededor de Beethoven le oía constantemente decir: siempre le daré la cara de frente al infortunio. En México decimos: agarraré el toro por los cuernos. Mientras más grande era el silencio de los oídos de Beethoven, más intensa también era la música que fluía de su corazón. Su música llegó a intoxicar al mundo entero y continúa siendo clasificado como uno de los más grandes compositores de música clásica. Sin embargo, también hubo otro hombre que se negó a ser conquistado y a ser dominado por sus problemas, y se llamaba Nehemías. Y es el hombre que estamos estudiando y que fue muchas cosas en su vida. Fue copero del rey, fue después gobernador y también fue constructor. O sea, tuvo 3 oficios o profesiones diferentes, y en las 3 tuvo éxito. Como copero fue fiel, como constructor fue fiel, y como gobernador fue íntegro e intachable, porque durante toda su vida él tenía un solo deseo: agradar a Dios. Nehemías, al igual que Beethoven, tomó al infortunio por la cara, le dio la frente a sus problemas, se negó a abandonarse a sí mismo, se negó a frustrarse y se negó a tirar la toalla. Nehemías, a pesar de que ya podía, en el tiempo en que estamos estudiando el capítulo 13, retirarse, porque recuerdan ustedes que le pidió permiso en el capítulo 2, versículo 6, al rey de Persia, y la reina le dijo: ¿por cuánto tiempo te vas y cuándo regresas? O sea, que cuando Nehemías salió de Persia y llegó a Jerusalén,
estaba bajo un permiso y tenía que regresar a Persia. Construyó la muralla, comenzó como gobernador a organizar la vida íntima de Jerusalén, como hemos visto en los capítulos pasados. Y aquí encontramos en el versículo 6 del capítulo 13 que dice: mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. O sea, en el capítulo 13 nos encontramos, la Biblia no nos dice cuánto tiempo, que Nehemías si había ido a Persia, se había regresado, había estado no sabemos cuánto tiempo con el rey, pero cuando Nehemías regresó otra vez a Jerusalén, se encuentra que la obra de Dios estaba siendo amenazada en sus mismos fundamentos. Esto nos recuerda también cuando Moisés se fue al monte Sinaí durante 40 días. ¿Qué pasó en la ausencia del liderazgo de Moisés? Que abajo en las faldas del monte Sinaí, el pueblo comenzó a extraviarse. La Biblia dice: sin visión el pueblo perece. Esto nos muestra en esta noche la importancia tan grande del liderazgo espiritual. El padre de familia que se va de su casa 2 o 3 meses y regresa, va a encontrarse, si no tiene una madre dedicada y consagrada a Dios, con que los hijos la crucificaron. El jefe que se va de la oficina 3 o 4 meses, regresa y se da cuenta que aunque tenga empleos de confianza, es importante nuestra presencia con nuestros hijos en nuestra oficina y también en la iglesia. La Biblia nos muestra claramente que el pueblo necesita dirección. La Biblia ha puesto pastores, Efesios 4:11, ha puesto maestros, dice en Hebreos 13, que nos sujetemos a los pastores porque ellos velan por las almas. Y cuando la gente tiene esa incomprensión y no entiende la grande responsabilidad de un pastor, entonces la gente no puede orar por ese hombre, no puede orar por esos pastores, porque no se dan cuenta ni han cobrado el discernimiento. Qué importante es ellos para que puedan sus vidas continuar siendo edificadas. Claro que Cristo es nuestro pastor en el cielo, pero aquí abajo en la tierra, Dios ha puesto pastores humanos, de carne y hueso, que somos todos aquellos que predicamos y dirigimos la obra de Dios. Y mientras estamos aquí en el mundo, tenemos que resolver problemas en la casa, problemas con nuestros hijos, e infinidad de problemas de decenas y de miles de ovejas que ni siquiera en Navidad nos dejan en paz. Y la incomprensión de la gente es muy grande, pero los problemas tienen que ser resueltos con sabiduría. Cuando nosotros comenzamos a abarcar los problemas de Nehemías en el capítulo 13, encontramos que esos tiempos eran muy fructíferos, pero él había regresado, él había prometido regresar a Persia, vuelvo a repetir, regresa de Persia a Jerusalén, y se encuentra con que los israelitas se habían metido en serios problemas. El tipo de problemas que hace que la gente se vuelva sorda al oído de Dios. Fíjense nada más qué clase de problemas. Los problemas que hacen que la gente ya no pueda oír la voz de Dios. Vamos a abarcar cada problema en esta noche y concluir con un resumen de la forma de tratar con ellos. En primer lugar, en el versículo 1, dice la Biblia que aquel día se leyó en el libro de Moisés oyéndolo el pueblo. Y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás, nunca de los nunca, en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Este versículo 1 nos deja atónitos, nos deja estupefactos, porque la Biblia dice que Dios es misericordioso. ¿No es verdad? La Biblia dice que la misericordia de Dios es hasta los cielos. Y la Biblia dice que Dios es grandísimo en su paciencia. Sin embargo, encontramos esto que nos deja asombrados. Que hay 2 personas, jefas de 2 tribus, los amonitas y los moabitas, que se les veta, que se les prohíbe y que se les jura que nunca serán salvos, que nunca participarán de las bendiciones de Dios. Y aquí Dios no está diciendo, o pone una condición, bueno, si se arrepienten, aquí le está diciendo de una forma drástica y directa y conclusiva que jamás los moabitas y los amonitas entrarían
a la congregación de Israel. ¿Saben ustedes de dónde vienen los amonitas y los moabitas? ¿Y saben ustedes quiénes son actualmente en el siglo XX? Vayamos a Génesis capítulo 19 y veamos el origen de los moabitas y de los amonitas. Y en Génesis 19, ya que acaba la destrucción de Sodoma y de Gomorra, cuando las dos hijas de Lot, se escaparon para refugiarse en una cueva con su papá. Y ahí en la cueva, lo único que sacaron de la cueva fue una botella de vino, con la cual emborracharon a su papá, Lot. Y ya que Lot estaba borracho, cada una de las dos hijas de Lot tuvo relaciones sexuales con su papá. Y los dos hijos que nacieron de esta relación incestuosa entre las hijas de Lot y Lot fueron los amonitas y los moabitas. Dice en Génesis capítulo 19, versículo 35, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre, ¿cómo? Moab. De ahí vienen los moabitas, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Bueno, pues, esos descendientes de esta relación incestuosa nacieron bajo una de las más grandes maldiciones que Dios ha pronunciado en contra de seres humanos en el Antiguo Testamento. Dios quiere que nosotros en esta noche le conozcamos más. Dios es un Dios que te dice, te bendigo y te bendigo. Mira, cuando yo bendigo, abro las puertas de los cielos y bendigo tu entrada, tu salida, el fruto de tu vientre, tu trabajo, tu perro, tu gato, tu salud, tus hijos, tu casa, todo tu coche, todo. Cuando Dios bendice, pero Dios bendice en abundancia. Pero cuando Dios maldice, dice en Hebreos capítulo 4, que Dios, así como jura bendecir, Dios jura también que no entrarás a su reposo. Dios te jura en esta noche y te dice, fulano de tal, yo te juro que si tú me obedeces y te sometes a mí, te va a ir bien en la vida y te voy a prosperar. Vendrán pruebas, sí es cierto, pero las vas a pasar y vas a tener esa capacidad como Nehemías de enfrentar y crecerse como los toros al castigo. Pero te juro también, dice el Señor, te lo juro, por mi propio nombre, que si tú te rebelas contra mí y tú no crees en lo que yo te estoy diciendo, de la misma forma te irá también en la vida lo que te tenía preparado para bendecirte, te maldeciré. Y cuando Dios maldice, le va mal a la persona, le va mal a tus hijos, le van mal a tus nietos y le van mal a tus bisnietos. Las generaciones reciben las maldiciones de Dios y son maldiciones muy, muy grandes. Maldiciones donde puedes ser millonario, pueden tus hijos alcanzar y tener puestos políticos, pero a todos los alcanza la maldición. Y tú eres el único que puedes romper esa maldición. Si tú te conviertes y te vuelves a Él con todo su corazón y le entregas a tus hijos y los cubres bajo tu sangre y vives una vida pura y limpia ante sus ojos, Él te bendice y bendice a tus hijos. Es la única forma que podemos tratar con Dios, viviendo una vida de santidad. Leíamos en Job, el último mensaje aquí el domingo, que Dios, al finalizar el capítulo 22 de Job, el último versículo de Job 22, dice, por tu pureza, por la limpieza de tus manos, salvarás a tus hijos, salvarás a los inocentes. Es increíble, en 1 Corintios 7 la Biblia dice que el padre cristiano santifica al esposo no cristiano y el padre cristiano santifica a los hijos no cristianos, o la madre cristiana santifica al varón no cristiano y santifica a los cristianos. ¿Qué significa santificar? ¿Que son santos? No. Significa el verbo santificar que viene de diáconos, la raíz que nos separa para el futuro servicio de Dios. Eso significa.
Que si una madre es santa y se somete a su marido y es pura y es limpia, Dios protege, Dios cuida a sus hijos, aunque estén grandes, aunque tengan 30, 40 años de edad, Dios los cubre, Dios los protege por la santidad de la madre, por las oraciones de la madre, porque Dios oye las oraciones de las mujeres santas. Y de la misma manera, de los padres que viven consagrados a Él. Regresamos a Nehemías. Y antes de continuar, hay otro versículo, que les quiero compartir en Daniel capítulo 11, acerca de los moabitas y de los amonitas. Esto es sorprendente. Porque en Daniel 11, es de las últimas partes de la Biblia donde vuelven a aparecer los moabitas y los amonitas. Hay una profecía que dice que cuando el anticristo entre a Jerusalén y arrase con Jerusalén, ustedes saben que Jerusalén está rodeada al norte por el Líbano, al noroeste por Siria, después tiene a Irak un poco más allá, a Irán hasta abajo, pero juntito a la derecha tiene a un país que se llama Jordania, donde el rey actualmente, Hussein, es el rey, el príncipe, el soberano de este país, de esta nación, se llama Jordania. Los moabitas y los amonitas son los que viven actualmente en Jordania. El rey Hussein es descendiente directo de los amonitas y de los moabitas. Y miren qué cosa tan sorprendente en Daniel capítulo 11. Está hablando aquí de la entrada del anticristo en el versículo 40, al cabo del tiempo, Daniel 11:40. El rey del sur contendrá con él, este es Egipto, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Versículo 41, entrará a la tierra gloriosa, o sea, a Jerusalén, y muchas provincias caerán, escuchen esto, mas estas escaparán de su mano. ¿Quiénes? Edom, Moab y los hijos de Amón. La Biblia nos anuncia que cuando el anticristo venga, ¿quiénes se le van a unir? Aquellos que fueron maldecidos por Dios, los moabitas y los amonitas. El anticristo va a respetar el país de Jordania, porque el país de Jordania se va a unir con él, igual que la guerra del Golfo Pérsico, el rey Hussein se unió a Saddam Hussein. Esto es como un dato interesante para ustedes, para que sepan la exactitud de las profecías bíblicas. El anticristo va a respetar Jordania, Cisjordania, la tierra de Hussein ahorita a la derecha de Israel, porque los moabitas y los amonitas van a participar en el ejército del anticristo. Serán sus aliados porque han sido los más grandes enemigos de Israel, maldecidos por Dios. Bueno, continuamos en Nehemías capítulo 13 y dice el versículo 4 y 5, el primer problema que enfrenta el pueblo de Israel cuando Nehemías regresó. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Quién se acuerda que era Tobías? Era uno de los enemigos, ¿verdad?, de afuera de Jerusalén, que trató de impedir que levantaran la muralla. Pues un sacerdote dentro de Jerusalén, del pueblo y del ejército de Nehemías, le dio a su hijo para que se casara con la hija de Tobías. Imagínense nada más, se emparentó con el enemigo del pueblo de Dios. Versículo 5, y le había hecho una gran cámara o un cuarto, o vamos a traducirlo, una suite, donde se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano, el vino del aceite que estaba mandado a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Y además de todo esto, yo no estaba en Jerusalén, etcétera, etcétera. El primer problema que se enfrenta Israel es que el templo había sido violado en su ausencia. Cuando él regresa, se encuentra con que el sacerdote Eliasib había traído, ya no afuera, ya no, diría Tobías, y nomás la sutileza de Satanás. A Satanás se le abre una puerta y se mete hasta el closet de tu casa. Mientras Nehemías se fue, Tobías aprovechó no para entrar a Jerusalén, ni tampoco al templo, sino para meterse al cuarto del templo, donde guardaban
los utensilios, el dinero de los diezmos, el aceite, el vino, todo lo que tenían los levitas. ¿Y quién creen que le abrió la puerta para que entrara? Y no solamente le abrió la puerta para que entrara, sino que le dijo, ¿sabes qué, mi compadre Tobías o concuño, consuegro, no sé qué se hizo de él? Aquí puedes dormir, y le acondicionó una suite dentro del templo. Aprovechó la ausencia de Nehemías para penetrar no solo dentro de las murallas de Jerusalén, sino dentro del mismo templo, y el sacerdote Eliasib, el que se supone que era el guardián del templo, lo había permitido. Hermanos, en Jesucristo, ¿qué cosa es? Vayamos al libro de los Jueces, capítulo 1, en el Antiguo Testamento. Y veamos lo que Dios le dijo a Israel cuando entraron a Canaán, de que sacaran de la tierra santa, de la tierra prometida, a todos los cananitas, jebuseos, amorreos, etcétera, etcétera. La orden era limpiar la tierra donde el pueblo de Dios iba a morar. Cuando Josué comenzó a dirigir a los ejércitos, entraron y limpiaron, pero Josué se murió. Y en el capítulo 1 de Josué ya se queda el pueblo, así como en tiempo de Nehemías, se fue un rato de Nehemías, y se quedan sin liderazgo. Y veamos lo que pasa en el libro de los Jueces, en el capítulo 1. Y dice aquí la Biblia, en algunos versículos, y vamos a ver los principales versículos 21, Jueces 1:21, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. El jebuseo habitó, ¿dónde? Con los hijos de Benjamín. Versículo 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo en sus aldeas. Al cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Escuchen ustedes, el enemigo de Dios persiste en habitar en el lugar que Dios nos ha asignado. El enemigo vemos que Tobías no se conformó con estar afuera, sino que quería entrar y deshonrar y profanar el propio templo. Y lo mismo pasa ahora a nosotros en nuestro corazón. Proverbios 4:22, sobre todas las cosas guardadas, guarda el interior de tu templo, guarda las cámaras más secretas que están en tu vida, que es tu corazón, porque de él mana la vida. Satanás no se conforma con mandarnos sugestiones y tentaciones y sugerirnos y atormentarnos mentalmente. Satanás va a hacer lo posible por entrar a nosotros. Ahí en tu corazón, donde se hacen las decisiones, como entró en Ananías en Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 5, donde entra Satanás y dice la Biblia, llena el templo de Dios, llena el corazón de Ananías totalmente. Es una infiltración, una invasión total del centro donde está nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestra personalidad y corazón. Ahí es el blanco último de Satanás, y lo vemos reflejado desde los tiempos de Nehemías y el tiempo de los jueces. Y en tiempos de Nehemías, se metes al templo, en los jueces, el cananeo persiste en habitar en la tierra de Dios. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia en Jueces 1:29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Versículo 33, las consecuencias. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Benat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. ¿Qué hicieron los israelitas? Bueno, la orden es, sáquenlos. Dios dice, saca el pecado de tu vida. No lo apapaches, no lo acaricies, no digas una canica al aire, un chocolatito de vez en cuando, un cigarrito de vez en cuando, una copita de vez en cuando. Dios dice, ¡nada! Saca todo de tu vida. Totalmente arráncalo, desgájalo desde la raíz. Porque si persiste dentro de ti un pecado, y si tú aguardas ese pecado, y sigues con tu pornografía, y sigues con tu adulterio, y sigues con tu fornicación, y sigues con tus robos, y poquito que robas, y poquito vales impuestos, y no firmas a Dios, y le robas a Dios, dice la Biblia en Jueces 2, versículo 3. Por tanto, yo te digo, no los echaré de delante de ti, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero.
Dice Dios, si oyes mi voz, no te endurezcas, hoy te doy el poder para que dejes de fumar, hoy te doy el poder para que dejes la homosexualidad, hoy te doy el poder para que dejes el lesbianismo, hoy te doy el poder para que dejes ese negocio sucio, ya no te embarres más, hoy te doy el poder para que dejes ese muchacho con el cristiano. Pero si cuando Dios te está diciendo, aquí está el poder, tú no tomas ese poder y lo haces propio y te apropias de él y te arrepientes, Dios dice, entonces, cuando tú me llames no responderé. Cuando me busques de mañana no me encontrarás. Porque cuando yo te hablé, no me quisiste oír. Yo, dice Jueces 2:3, también te lo digo, no echaré ese pecado que yo pude haber echado antes de delante de ti, sino que como tú persististe y quisiste e insististe en tu pecado, dice el Señor, te será un problema en toda tu vida. Azotes en tu costado y sus dioses te tropezarán. Regresamos a Nehemías. El templo había sido invadido. Satanás se había metido en la ausencia de Nehemías hasta la cocina. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías 13 del 7 al 9, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dice que limpiase las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios y las ofrendas y el incienso. No cabe duda que la reacción de Nehemías fue correcta. Pero tenemos también en estos tiempos a personas que, como en aquellos tiempos, pensaron que el hermano actuó con mucha drasticidad. El hermano está muy irrazonable, está muy duro. Corrió una familia de la iglesia, corrió a esto no debe de ser. Y la gente no entiende que hay muchas veces que es mejor agarrar una manzana podrida y así, ¡fuera!, para salvar a las 99 que quedan. Es 1000 veces mejor ser acusado y ser incomprendido de falta de misericordia y salvar a más gente que permitirte por una misericordia sentimentalista, no fundada en teología cristiana, que pueda permitir que el pecado permanezca dentro de la congregación. Dios ordenó sacar a los enemigos de Canaán. Échenlos fuera, dijo Dios. No tengan misericordia de ellos, mátenlos, derrumben sus estatuas, fuera, no pueden permitir estar dentro de la casa de Dios. Ahora no podemos hacer eso físicamente, porque lo que en el Antiguo Testamento era físico, en el Nuevo Testamento, ¿qué es? Espiritual. En el Antiguo Testamento la lucha era contra carne y sangre, era cuerpo a cuerpo, era contra los enemigos de Israel. En el Nuevo Testamento ya no tenemos lucha contra sangre y carne, como en el Antiguo Testamento. La lucha en el Nuevo es contra huestes espirituales de maldad. Ahora cambia la lucha es la misma. La estrategia del Antiguo Testamento es la misma estrategia del Nuevo Testamento. Lo único que cambia son nuestras armas. Ahora nuestras armas, según de Corintios 10, del 2 al 5, son espirituales. ¿Te imaginas que alguien te dijera, un demonio se apareció una noche en tu casa, y tú tienes una pistola, y sacas la pistola, y pum, le tiras 5 balazos al demonio? ¿Qué le van a hacer los balazos al demonio? Van a atravesarlo. ¿Por qué? Porque las balas que usamos en la dimensión que vivimos tridimensional, el mundo físico, no pueden operar, no lo pueden lastimar, porque el demonio vive en otra dimensión. Lo mismo pasa cuando tú enfrentas problemas espirituales. Si tú usas las armas de este mundo, las armas carnales, para luchar contra el mundo espiritual, van a atravesar totalmente a los demonios y al diablo. Se va a carcajear de ti. Las armas nuestras no son carnales, son poderosas en el Señor para derribar fortalezas y para poder llevar a la obediencia a Cristo todo pensamiento que se revela en contra de Dios. Nuestra arma es la oración, y es el arma más grande que tenemos, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el casco de la salvación, las botas del Evangelio de la paz, la verdad, la justicia, etcétera, etcétera. Las armas que Dios nos da, necesitamos aprender a hacerlas. No pelees la guerra espiritual con armas carnales, porque vas a perder. A tu enemigo no le pagues con mal, no te vengas de nadie, porque pierdes. ¿Qué es lo que estás haciendo cuando te vengas? Agarrar una pistola y a los demonios dispararles. Tus balas no les hacen nada. Tu venganza no le hace nada más que agravar la situación.
pelea con las armas de Dios, pelea con el perdón, pelea con la misericordia, pelea con la compasión, pelea entregándole bendición a tus enemigos y dejando que Dios pelee por ti la guerra. Él es varón de guerra, Él pelea por nosotros. Pero si tú así te vengas de tu esposa, te vengas de tu esposo, te vengas de tu hijo, te vengas de tu pastor, te vengas de tu jefe de tu trabajo, y cualquier venganza que tú tengas, cualquier rencor, cualquier amargura que quieras hacer, estás perdiendo. ¿Por qué? Porque estás peleando ¿cómo? Carnalmente. Nehemías pues se metió al cuarto donde estaba este bárbaro y agarró su cama y así, ¡fuera! Agarró sus calzones viejos, calcetines, ¡fuera! Al basurero, agarró todo su colchón, ¡fuera! No permitió, ni siquiera discutió, le dijo, ¿tienes la amabilidad de salirte? ¿Qué pasa cuando tú entras al cuarto de tu hijo y tu hijo tiene un póster ahí de Michael Jackson o tu hijo tiene ahí un medio kilo de marihuana? ¡Ay, hijito, ¿por qué eres así? Como el sacerdote Elías acuerda en 1 Samuel capítulo 2. Hijitos, ¿por qué hicieron tal cosa? ¡Qué desgracia! Hijito, ni que nada, agarra su póster y fuera y lo rompe, agarra la marihuana y fuera. Y a tu chamaco le dices, si tú quieres seguir así, fuera tú también. ¡Ay, pero no tiene misericordia! Si tú permites que tu hijo se quede con eso en tu casa y no se arrepiente, infecta a tus otros hijos que están junto a ti. Parece drástico, ¿verdad? Parece fuerte. Pero la palabra de Dios nos muestra que nosotros debemos obedecer a Dios y entender cuándo debemos actuar como actuó Nehemías. El segundo problema, en Nehemías 13, versículo 10, fue que no solamente había el diablo invadido el templo a través de un enemigo de Israel, sino que se habían suspendido los diezmos. Encontré a sí mismo, pobre Nehemías, primero un problema y luego dicen, ¿qué crees? Pues hay más. Encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Tal vez cuando Nehemías descubrió esto dentro del templo, sintió el deseo de seguir buscando, dijo, pues sí, si me voy, y aquí sí han metido y han invadido el lugar principal del lugar santísimo, y está roncando este tipo con cara de chupacabras, y el sacerdote le permite estar ahí, pues ¿qué otras cosas no harán? Entonces Nehemías comenzó a buscar por otros lados, abrió el closet y la cama. Si mis hijos hicieron eso, yo creo que hicieron más, y comienzan a buscar hasta abajo de la cama, ¿verdad? A ver si me encuentro uno más basura. Pues Nehemías le encontró. De acuerdo a la ley de Moisés, recordarán que los levitas debían ministrar dentro y alrededor del templo y ser sostenidos con los diezmos del pueblo. Pero como comenzaron a dejar de diezmos y la gente cesó de diezmar, ¿qué hicieron los levitas? No tenían para comer y se regresaron a las granjas a trabajar fuera de la ciudad. Y como consecuencia, no había pastores, no había palabra de Dios, no había oración, no había alabanza, no había nada. Nehemías, en el versículo 11, dice entonces, reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Aquí comprendemos que la responsabilidad de todos es sostener la casa de Dios y todos cooperar. Si no tienes dinero, cooperas cargando. Que tú no puedes hacer esto, cooperas en edecanes, cooperas en seguridad, cooperas en la librería, cooperas en liberación, cooperas en consejería juvenil, cooperas porque tocas la guitarra y vienes y te inscribes, cooperas porque tocas el tololoche. Ya lo hemos visto en estudios pasados. Todos tenemos, de alguna forma, que cooperar para que la casa de Dios sea sostenida. Y los que tienen dinero con dinero, los que no tienen dinero con leña, los que tienen gallinas, con pollos, con chivos, con puercos, con lo que sea. Pero tenemos todos que tener la responsabilidad de sostener la obra de Dios. En tercer lugar, versículo 15, había otro problema. Violaron el sábado. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino. La palabra haces, lo investigué anoche en mi casa, es la palabra hebrea chamor, que significa burros. En la versión americana, o en la King James, no dice haces cargados con asnos y vinos, dice y acarreaban asnos con vino o burros con vino. Aquí pusieron dos palabras, haces y asnos, que son exactamente una palabra sinónima. Y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Dios estableció en Génesis capítulo 2 un principio universal.
que en el Antiguo Testamento fue físico, en el Nuevo Testamento es espiritual. Dice Génesis 2, versículo 2. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando Dios le dio en Éxodo 20 los 10 mandamientos a Israel, incluía que no deberían de trabajar en el Shabbat. La palabra Shabbat, que se tradujo sábado, es el día de descanso literal. En el Nuevo Testamento, vean ustedes en el libro de Hebreos, capítulo 4, el símbolo de la suspensión del día de reposo en las personas que no obedecen a Dios. Porque esto fue lo que pasó en tiempos de Nehemías. Dice en Hebreos 4, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en donde. Aquí ya no está hablando de un día. Aquí está hablando de una actitud que tú necesitas tener dentro de tu espíritu de paz y de tranquilidad que se llama descanso. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo les daré el Shabbat, yo les daré el reposo. En el Antiguo Testamento fue físico un día para que se acordaran de Dios y descansaran y cesaran 6 días de trabajar por uno de descanso, 6 de trabajo por uno de descanso. En el Nuevo Testamento, este día de descanso puede ser físico y puede ser cualquier día. Y es conveniente y es cristiano que todos nosotros tengamos un día de descanso, porque si no nos desgastamos física y mentalmente. Por ejemplo, yo el último día que puedo descansar es el sábado y el domingo. Ese es mi caso. Yo predico el sábado, predico el domingo 2 o 3 veces, en otras iglesias aquí, etcétera, etcétera. Entonces cojo el lunes para el día de mi descanso. Y el lunes para mí no hago nada, ni café, ni nada, ni pedidos, ni veo acá, ni nada. Me voy con mis hijos, los recojo en la escuela, me voy a caminar, estoy distrayendo, me pongo en hobby con mi perrito en jardín, no pienso en nada, descanso totalmente. Si me puedo acostar en el pasto ahí, tomar un poco de sol, lo hago. Leer alguna revista, algún periódico, etcétera, etcétera, pero descansar totalmente porque es lo que Dios me pide. Caminar con tus hijos por la playa, tus hijos en la playa, etcétera, etcétera. Pero necesitamos parar el tren de nuestro trabajo. Y aquí en Hebreos 4 nos habla del reposo mental, del reposo espiritual. Dice el versículo 4 que algunos de ustedes no lo han alcanzado. O sea, que a pesar de ser cristianos, por tu desobediencia a Dios, todavía no tienes descanso. Ustedes lo que pasa en el capítulo 13 de Nehemías. Primero violaron el interior del templo. En segundo lugar, dejaron de diezmar. En tercer lugar, ya no podían descansar. Esta es la secuencia lógica del pecado. Si permites que el Satanás invada tu vida interior, permitas que el lugar santísimo donde Dios habita sea invadido por pensamientos cochinos y por mugre y no te limpias y no confiesas tus pecados, ¿qué pasa? En segundo lugar, ya no te importa ser generoso, ya no diezmas, te clavas el dinero, le robas a Dios, y en tercer lugar, ¿qué pasa? Viene a tu vida una crisis de intranquilidad, irritabilidad, falta de sueño, ansiedad, genio, mal humor, no tienes descanso. Y dice el versículo 2 de Hebreos, porque a ustedes se les ha anunciado también la buena nueva, como a ellos, o sea, los del Antiguo Testamento. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuál es el más grande impedimento para que tú no descanses? La falta de fe. Cuando tú dejas de creer la Biblia, cuando dejas de creer las promesas de Dios, cuando tu vida es guiada carnalmente por lo que ves y no por lo que está escrito, cuando estás peleando con armas carnales y eres chismosa y eres murmuradora y te vengas y tienes rencor y tienes amargura y robas y no hay integridad en tu vida, no es posible que tengas paz. La paz es para aquellos que viven dentro de la ley de Dios. Dice primera de Timoteo capítulo 1, porque la ley es buena si se usa legítimamente, porque la ley no fue para el justo, sino para los parricidas, para los fornicarios, para los homicidas, para aquellos cuantos se opongan a la sana doctrina. Si tú vives bajo la ley, no necesitas que la ley te castigue. ¿Por qué? Porque vives en paz. Si tú manejas despacio y vas a 50 kilómetros por hora no te pasan los altos, la policía no se mete contigo. Pero si andas hecho la rayo como antier, usted no te pasó antier, unos muchachos en un Jetta, 7 muchachos,
iban en la carretera de México a Toluca por la autopista, al llegar a la Marquesa, venían a 170, 180 por hora. Se les da un carro que se les atraviesa en retorno, se estrellan de frente con él, matan a todos los del carro y se matan todos ellos en el Jetta. 7 muertos, 7 chamacos menores de 16 años, por favor. ¿Quiénes son los papás que les prestan los carros a estos muchachos? Y murieron entre los muertos, había 2 menores de edad, de 5 y de 6 años de edad. ¿Todo por qué? Tal vez iban borrachos, tal vez el exceso de velocidad. Agarran las carreteras como si fueran pistas. Ninguna carretera es para correr a más de 120, 130. Ya a 140 te vas matando. Ya Los Ángeles se bajan cuando pasas de 100. Y finalmente, en el versículo 23 y 24 de Nehemías 13, el peor de todos los pecados es que, aparte de que violaron el templo, aparte que suspendieron el diezmo, violaron el sábado, se encuentran Nehemías que comenzaron a casarse con las hijas de los filisteos, los de Asdod. Versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod. Asdod es una ciudad que está a 23 kilómetros al norte de Gaza. Es una ciudad filistea. En Hechos 8:40 se le cambió el nombre a Soto. Felipe fue trasladado milagrosamente a Soto y actualmente existe, es un puerto marítimo. Pues aquí los judíos tomaron mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Este era el más grande problema, porque los judíos se estaban casando con mujeres paganas, y el resultado de que tú te cases con una persona que no es cristiana es que va a haber una mezcla de creencias en tu matrimonio. Tú eres cristiana, él es pagano filisteo, hijo de Asdod. Tus hijos van a nacer y te vas a enfrentar con el gravísimo problema del versículo 24. Que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Tu hijo va a crecer hablando y va a decir, la Virgen salva, la Virgen salva, mi papá es esto, el dinero, van a hablar el lenguaje de su papá, pagano, y de sus abuelos paganos, y de sus suegros paganos. Pero si una persona se casa con un cristiano y un cristiano con una cristiana, y tienen hijos, ¿no se imaginan ustedes la bendición tan grande, de ver a tu hijita de 1 año con el panderito en la iglesia? Nos rompe el corazón. A tu hijito de 2 o 3 años que te dice, amén, Jesús salva, Jesús sana, llega a su clase, la Virgen no tiene poder. Y comienza la persecución contra ellos. Y es un mundo, es una dimensión totalmente diferente a los demás niños de su escuela. En su casa es diferente a las demás casas, cómo crece, las costumbres, las alabanzas que escucha, cómo trata a su padre, a su madre a su padre. Es un mundo diferente. Pero si tú te casas con una incrédula o con un incrédulo, van a crecer tus hijos hablando el lenguaje y maldiciendo y viviendo con el paganismo de la familia de tu marido o de tu futura esposa. Cuando se dice que Nehemías los maldijo, versículo 25, y vean ustedes lo que hace Nehemías. Un hombre de Dios, un líder, un santo, los maldije. Herí a algunos de ellos y les arranqué los pelos. Y todo esto es absolutamente físico y literal. Así llegó y les comenzó a hacer de los pelos y les hice jurar diciendo, júrenme que no darán sus hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Y aunque en muchas naciones no hubo un rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Israel estaba criando a niños que no podían hablar ni comprender las escrituras, no podían escuchar el lenguaje de Dios. Tu hijo oye a tu papá que es católico y tú eres cristiana, o ella es católica y tú eres cristiano, ella le enseña esto, tú le enseñas aquello, y crees el niño confundido y no sabe si es verdad, porque para que un niño tenga una solidez necesita ver que los dos, el papá y la mamá, tienen las mismas convicciones. El niño necesita seguridad. El niño no entiende si es verdad, porque te quiero papito y te quiero mamita, pero ¿con cuál de los dos me voy? Su corazón se parte en dos, se divide en sus sentimientos y crece inseguro durante toda su vida. ¿Eso es lo que quieres? Cásate con un pagano, cásate con un filisteo. Y todo porque crees que se te va el camión. Quiero acabar resumiendo
3 puntos. En primer lugar, tenemos que aprender a tratar con nuestros problemas honestamente. Nadie puede tratar con un problema no identificado. Tú tienes que saber, tienes que ser honesto para descubrir los pecados de tu corazón. En esta noche, dile, Señor, ¿qué enemigo tengo dentro de mí? Pues el cigarro, el alcohol, la copa, eres un adúltero, eres una adúltera, has estado acariciando problemas pecaminosos, yo no sé qué tipo de problemas tengas, explotas a tus obreros, eres ladrón en tu trabajo, no sé, el problema que tengas, tú tienes en esta noche que tratar con él. Si eres hijo e hija de Dios, no puedes burlarte de Dios. En segundo lugar, tenemos que corregir los errores sin temor. Miles de temores te bloquean y te dicen, es que tengo miedo de lo que vayan a pensar mi familia, o que alguien pueda ser herido de sus sentimientos, o temo ser malentendido. Tú no puedes vivir con temores. Nehemías no buscaba ganar un concurso de popularidad, ni nosotros tampoco. No nos interesa quedar bien con nadie, quedar bien con Dios. No importa lo que sea, como Beethoven, voy a seguir componiendo música, él en el área de la música, aunque no era cristiano él, como Nehemías, hay personas que dicen, tomaré el infortunio y no importa lo que pase, yo y mi casa, como dijo Josué 24:15, serviremos a Jehová. Yo no sé mamita, yo no sé papito, yo no sé cuñado, yo no sé primos, yo no sé amigos, vecinos, compadres, yo no sé, ya no me importa el mundo, me importa mi familia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en tercer lugar, debemos nosotros entender que nuestras decisiones deben apoyarse en una profunda consagración. Todos nosotros tratamos con problemas innumerables. Para poder vencer problemas, necesitamos convicciones. Si no tienes convicciones, no puedes enfrentar tus problemas. Porque nosotros debemos enfocarnos en Cristo siempre, en sus promesas y despreciar lo temporal. Si tu decisión que vas a tomar te va a costar tu trabajo, si tu decisión que vas a tomar te va a costar la amistad de tu cuñada o tus amigas o perder a un vecindario entero, no tengas temor. Enfréntate al problema como lo hizo este líder tan supremo y tan grande y tan maravilloso que fue Nehemías, al saber que lo único que buscaba era agradar a Dios. Y así acaba el libro de Nehemías en el versículo 31. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien.